Bienvenidas y bienvenidos a la última exhibición del ciclo Mujeres y Disidencias realizado por la Unidad de Cultura y la Oficina de Encuentro, Comunidad, Género e Infancias de la Municipalidad de La Cruz. Hoy nos encontramos con Ayelén Lonconao Vargas, realizadora audiovisual, egresada de la Universidad de Chile y directora del cortometraje titulado Meli que veremos hoy. ¿Cómo estás, Ayelén? Hola, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar acá con nosotras y nosotros. Hoy vamos a tener la oportunidad de mostrar tu cortometraje a través de la web, ¿cierto? A través de nuestra página de Facebook, pero ya lo hemos mostrado en el territorio, en el ciclo de Cine Bajo las Estrellas, y déjame contarte que fue todo un éxito. Lo mostramos en sectores rurales. Así que estuvo perfecto porque la gente empatizó mucho con las historias, la gente misma identificaba personajes que tenían en sus mismos territorios, ¿cierto? Nos decían, acá tenemos Machi también, la que sabe de hierbas, la que sabe de toda la sabiduría ancestral. Y creo que nos sorprendió, fue mucho más lindo de lo que esperábamos, porque las personas que lo vieron le dieron el significado especial por los territorios que habitan, y eso para nosotros fue increíble. Primera vez que se daban películas en sectores como Pocochay, Los Rojas, Bolonia, San Jorge, y en cada uno de ellos hubo un conversatorio posterior donde pudimos hablar del cortometraje y a todos y todas les gustó mucho. Así que te traspaso esas felicitaciones de todas las edades, porque lo vieron desde niños y niñas hasta personas mayores, y sobre todo a las personas mayores les hacía mucho sentido la historia, y ya van a saber ustedes que están del otro lado, que no lo han visto, ¿por qué? Antes de hacer esa exhibición, vamos a conversar un poquito de cómo fue el trabajo, cómo nace, por ejemplo, esta idea, para que veamos la génesis de cómo comienza un trabajo que te lleva a egresar de la carrera de cine y televisión de la Universidad de Chile, ¿cierto? Sí, bueno, ¿cómo comienza esta historia? Yo he contado esto varias veces, así que si alguien vio esto antes, lo voy a volver a repetir. Esta historia nace porque, bueno, yo me ponía a ver muchos mensajes en los comentarios de las noticias, y entre esas noticias donde aparece conflicto indígena, conflicto mapuche, había un comentario que me llamó mucho la atención porque uno encuentra de todo ahí, pero este me llamó mucho la atención porque decía que no entiendo por qué los mapuches quieren ser distintos, como cuál es su afán de ser distintos. Si se visten como los chilenos, estudian como los chilenos, se casan, trabajan. Entonces como que esta persona no entendía como por qué queríamos ser tan distintos. Y dentro de todo encontré que era una muy buena pregunta porque el cortometraje intenta enfrentar al público a esta pregunta, en donde esta historia es fantasía para algunos, pero es una realidad para nosotros. Esa es la diferencia que tenemos entre mapuche y chileno. Entonces ahí se me ocurrió el asunto de la machi. O sea, en el momento que leí eso, pasaron días y dije, oh, bueno, las machi. Claro, las machi son desconocidas, al igual que muchas otras partes de la cultura, pero la machi es una figura muy controversial porque desde los mismos liceos, colegios, incluso a mí me lo pasaron en el colegio, me decían que eran brujas, algo muy alejado de la cosmovisión que tenemos y que no tiene nada que ver. Hay personas que creen que las machis estudian en la universidad, efectivamente, o que existe una universidad de machis, o las confunden con las laguantuchefes, que son las personas que saben de hierba. Una machi no estudia necesariamente para hacerlo, no lo elige, simplemente aparece este espíritu, recibe el llamado y tiene que aceptar este llamado. Entonces, esa fue la intención de este cortometraje, que era, como les decía, responder a esta primera pregunta, pero no responderla directamente, sino simplemente sentar al público frente a esta historia que podía serle ajena o podía serle muy cercana y decir, bueno, aquí está la diferencia. No tiene que ver con cosas tan concretas como casarnos, trabajar, porque efectivamente eso lo hacemos hoy en día, estamos muy cercanos en esos aspectos. Vamos a la universidad, por ejemplo, pero en aspectos culturales son muy distintos. Hay factores que son muy profundos de cosmovisión en donde está la diferencia. Y uno de esos es la machi.
Entonces también enfrenta al público y eso era lo que queríamos hacer. Nosotros no explicamos lo que es una machi, pero queremos que el público se enfrente a lo que sabe. La gente que sabe va a reaccionar y decir, ay, sí, yo conozco una Meli, esto pasaba en mi comunidad, esto yo lo sé, esto lo viví, y hay gente que no va a entender nada y nos ha pasado ya con público que no entiende nada y dice, pero ¿por qué no entiendo? Y le pregunta al de al lado y se comienza en ese momento una conversación y eso es lo que buscábamos, porque finalmente la tradición, la educación mapuche va en lo oral. Entonces era un punto de encuentro para poder conversar y responder esas preguntas inicial como cuál es la diferencia y otras preguntas. Es, Bueno, ¿y qué tintes tienes de biográfico también? Porque me imagino que también recorriste un poco tu historia para poder construir esta historia que dice al partir basada en hechos reales. Entonces, cuéntanos de ti y de dónde viene, porque no solo parte ahora, me imagino que tu vinculación familiar, ¿cierto? Con toda esta tradición y cultura eh, ancestral, me imagino que viene desde niña. sí, bueno, aquí hay dos cosas, porque por una parte, yo creo que todos los cineastas o gran parte de las obras tienen algo propio. Sin embargo, basado en hechos reales, más que nada porque es una historia que nosotros contamos, pero nos basamos en casos reales. O sea, nosotros se los mostramos a algunas machis, a gente de la comunidad, y lo que inició, esta historia iba a ser una mezcla entre realidad y ficción, realidad y fantasía. Como que no buscábamos hacerlo tan realista hasta que empezamos a hacer circular el cortometraje, o el guión más bien dicho, y ahí nos empezaron a decir, miren, esto pasa, eso quizás no, pero pasa esto. La gente nos comentaba de lo que sabía, entonces ahí empezamos a adaptar el guión, o en algunas ocasiones decían, no, si esto pasa, como esto no es mentira, lo que tú estás poniendo ahí no es inventado por ti, esto realmente pasa y le pasó a tal persona. Entonces, eh, toda la parte de cómo se recibe el llamado estamos poniendo partes de historias que nos contaron. Por eso es basado en hechos reales. Hay gente que cree que yo soy machi. No soy Meli, pero sí he sabido de Meli. Sí conocimos una Meli. De hecho, le mostramos el guión a una machi y dijo, esta soy yo. Esta es mi historia, esto fue lo que a mí me pasó. Ella estaba estudiando y le llegó este llamado y le impresionó mucho que la historia que estábamos contando fuera su historia. Pero como digo, así hay muchas Meli, y eso es algo que hemos escuchado. Yo tengo una Meli en mi territorio, yo conozco una Meli y muchos tenemos una parte, porque no seremos machi, pero hay una parte de nosotros, de este personaje que emigra del campo a la ciudad, y ahí ya hay una conexión de las personas que emigramos. Entonces, por un lado está esta parte cultural del personaje, del llamado, de la machi, que está basado en hechos reales, y eso lo pusimos también, porque queríamos que la gente supiera que esto no es fantasía, esto está basado en testimonios. Y por otro lado, también hay algo que es como quizás mi aporte. Eh, yo soy de comunidad indígena, me crié desde llegué a los 7 años a mi comunidad. Yo nací en Valparaíso, después pasé por otros lados y llegamos con mi mamá allá, donde están mis tíos, mis familiares. Siempre hemos estado en contacto con ellos, pero nos fuimos a vivir cuando yo era pequeña y después ya en la adolescencia nos tuvimos que venir acá a Santiago por temas de estudio, por los estudios de mi mamá y todo eso. Entonces el proceso de emigrar también lo viví, disfruté mucho mi estadía en el sur. Yo era muy hiperkinética. Yo creo que me hubieran dado Ritalin si hubiera estado acá en Santiago porque era demasiado energética. Entonces mi estadía en el sur fue muy agradable y hay cosas que tienen que ver con cultura, como con detalles culturales que uno los aprende viviendo en la zona o viviendo esta experiencia. Entonces la migración, yo creo que, como dije, toda persona que emigró del campo a la ciudad logra empatizar con el personaje principal. Sobre todo en la escena donde se van en la carreta, en donde cualquier persona que viene del campo, ya sea del norte o del sur, pero que es del campo, sabe que ese viaje en la carreta no es que se vayan a Santiago en carreta, Ujú. sino más bien que este viaje hacia el bus que los va a llevar hacia su destino. Sí, Entonces, es un,
un momento muy emotivo para las personas que han emigrado. Permiso, voy a cerrar Sí, la puerta. Están mis perros. Bueno, terrible. entonces esa es la parte como biográfica que tengo, personal, de mi estadía en el sur. Yo creo que cualquier persona que ha estado en el sur conoce ciertos, o del campo, logra ver que hay ciertos como, no sé, guiños o ciertas formas de contar. Se nota que es una persona del campo. Cuando una persona hace una película y viene desde afuera, se impresiona con otras cosas. Y ahí hay una historia muy cortita que quiero contar. Por ejemplo, yo tenía mi director de foto, que es la persona que graba, y en un momento tuvimos una discusión porque él quería grabar la carreta y quería grabar a los bueyes de frente y poner una imagen de los bueyes porque los encontraba muy lindos. Entonces yo siendo del campo le decía sí, pero la gente del campo no le llama la atención los bueyes porque nosotros todos los días vemos vacas, todos los días están ahí. No, no es algo impresionante para nosotros. Si tú vienes de Santiago, para ti es impresionante, pero para nosotros no. Entonces ahí ya hay una diferencia cultural y él lo entendió y al final no pusimos ese primer plano, pero a eso me refiero, que son como detalles chiquititos que uno estando en el lugar los puede poner en pantalla y se nota esa diferencia. Entonces yo creo que ahí está mi aporte, el haber vivido en el campo, el haber sentido el emigrar del campo a la ciudad o migrar y los factores culturales chiquitos. Ese es mi aporte a esto, a esta historia que no es mía, pero sí que al final es de mucha gente. Y cuéntame qué otras personas participaron también, porque siempre cuando se hace un corto en la escuela son varios roles, para quienes no sepan también, entonces para nombrarlos y identificar cuáles son los roles que hacen posible un trabajo como este. Bueno, en cine participa mucha gente. Va a depender de la magnitud del proyecto. Nosotros los que egresamos con este corto fuimos 4 personas solamente. Pero el proyecto en sí contó con alrededor de 30 personas, 25 si queremos descontar a los actores. Tuvimos muchos asistentes, nos colaboró gente con dinero, porque la universidad no nos da el fondo completo para poder hacer el cortometraje, entonces depende de los alumnos conseguir el presupuesto para llevar a la gente al sur, hacer la grabación, hacer todo esto. Lo interesante de mi equipo fue que el equipo técnico, así como las personas que hicieron el corto, la mayoría, la gran mayoría, excepto por 2, 3 personas, eran chilenos, personas completamente ajenas a la cultura mapuche, mientras que el elenco era todo lo contrario, eran puros mapuches, excepto unas 2, 3 personas. Entonces, ir a grabar al campo también se hizo una preparación, porque yo los iba a llevar a mi comunidad, conversamos harto de cómo era llegar, porque son tiempos distintos, son formas de estar educados distintos, culturas distintas. Em, pero para las personas que no saben nada del cine, contamos como con alrededor de 6 departamentos. Está dirección, en donde estoy yo, que es como, yo siempre asimilo mi cargo como un director de orquesta. Mm. Una persona que decide cómo tocan todos, pero al final no toco ningún instrumento. Eso es Como un como mi rol. artista. Claro, que vayan todos al mismo ritmo, que toquen la misma canción, pero yo finalmente no toco ningún instrumento. Y ahí tengo un asistente y dos personas más aproximadamente. Continuidad, que es la persona que se preocupa que cada plano siga al siguiente y no se vea no sé si tengo el pelo para acá, siguiente plano no parezca el pelo para allá. También está producción, que son los que se encargan del dinero, de los traslados, de los pasajes, de todo lo que es gestión. Tuvimos fotografía, hay como con 3 personas, que son las de las cámaras, las luces, arte, que es el que se preocupa de toda la vestimenta, peinado, maquillaje, todo lo que se ve de fondo. Sonido, se preocupa del sonido, de grabarlo en el momento, pero también de recrearlo. Porque muchos de los sonidos que están puestos están grabados no en el momento. O sea, hay pajaritos puestos encima y ellos hicieron, bueno, todos hicieron una gran labor en ubicar este cortometraje territorialmente en mi comunidad. Entonces, los pajaritos, los colores, todo lo que está ahí está basado en lo que ocurre en mi comunidad, no está con otros. Y finalmente está montaje, que es el que monta la película, corta, pega y hace todo eso. No todas las personas que estuvieron, como le digo, se titularon, solamente 4 personas. Ah, bueno, está guión, que también está dentro de mi departamento, y yo conté con un co-guionista, con quien trabajamos muy bien porque él hizo mi co-guionista hizo la estructura y yo me preocupé más de la parte cultural. Entonces ahí trabajamos
muy bien juntos. Pero éramos muchas personas, dentro de la comunidad también recibimos mucho apoyo, en un momento nos prestaron vehículos, eh, nos acompañaron, bueno, ahí mi familia igual me acompañó mucho porque como es mi comunidad estoy rodeada de todos mis familiares. Recibimos apoyo monetario, entonces hubo mucha gente que ayudó a que este proyecto viera la luz y lo viera de esta forma. Yo creo que de verdad, sin el apoyo de tanta gente no estaríamos haciendo esta entrevista hoy. Mm, seguro que sí. Bueno, agradecerles también porque gracias a eso podemos tener esta historia y haber hecho itinerar esta obra por La Cruz también, que tiene muchos sectores rurales donde también hay comunidades mapuches, ¿cierto? Sobre todo están más agrupadas en Quillota, pero acá en La Cruz también se están agrupando y hay una lucha potente respecto a por el agua, por el río Aconcagua acá, donde los mapuches han dado la cara durante mucho tiempo y es una forma de visibilizar también unas luchas milenarias, pero en el último tiempo se ha dado en torno al río, que además cruza todo el valle y ahí nos une con Quillota, La Calera, Hijuela, hasta los Andes. Entonces hay una unión también desde ahí de las comunidades y bueno, Bueno, estamos la, dime. la mayor parte de los mapuches están en Santiago. Mm, Uno cree que la mayor parte está en el sur, pero la gente se ha visto obligada a migrar entre los problemas forestales, de las forestales, entre todos los otros conflictos de allá del sur. La gente se está quedando sin tierra y sin dinero, porque si hay forestales no se puede cultivar alrededor porque deja de haber agua, o si se cortan los árboles el terreno queda inutilizable por 20 años o más. Entonces, desde siempre la gente se ha tenido que emigrar. mm, Pero hoy en día, yo creo que los chilenos creen que la mayoría estamos en el sur, pero no mm, es así. Entonces, no es raro tampoco que en el sector que tú mencionas existan mapuches, porque ya estamos desde Santiago en otras regiones, pero también tiene que ver con que nuestro territorio ha estado no hay muchas posibilidades de repente de volver. Hay gente que sí las tiene, pero mm. también hay otras personas que no han tenido están como desarraigados. Y por eso también está el mensaje final, como para las personas que luchan por volver a sus casas. Y ya esa lucha ni siquiera es solo mapuche, eso también ocurre con otros pueblos, con otros países, o sea, una lucha constante. Sí. Sí, cierto. Una de las cosas que más me emocionó es el canto, ¿sabes? El canto en Mapuzungún y escucharlo en la noche bajo las estrellas, así dejábamos que se vieran todos los créditos y sonara y la gente se quedaba escuchando. Creo que eso fue un lindo acierto, porque a varios les preguntaba después si habían tenido la oportunidad de escuchar el canto en Mapuzungún y me decían que no. Algunas personas decían que sí, algunos en una micro me decían, otros en Santiago, cuando habían viajado, todos trataban de hacer un vínculo, ¿no? Y varios no, nunca. Entonces yo le decía que importante era escucharnos y escuchar la diversidad de lenguas que existen en nuestro territorio y que están vivas. Entonces, ¿cómo fue ese trabajo? ¿Cómo lo pensaron siempre que iba a tener esos momentos o se dio en el transcurso del desarrollo del documental, del cortometraje, perdón? Bueno, en específico del canto, el canto es un canto mapuche, pero no sé si todo el mundo sabe que el canto mapuche no es como el chileno en el sentido que uno se aprende la canción y la repite, y la repite, y la repite. Sí hay canciones así, pero el cantún es una improvisación. Mm, Y eso está cantado por la que hace de la abuela de Meli, la señora Elba. Nosotros fuimos después de terminar de grabar, después de que ya actuó todo su personaje y entendió toda la historia. Entonces le dijimos, por favor, cante un como su personaje. Usted es la abuela y cántele a su nieta, cántele a Meli si usted ya sabe la historia completa de lo que vamos a contar. Entonces ese fue un canto improvisado, lo hizo ella, lo cantó, contó la historia y es un canto que algunas personas lo conocen, no sé si todo el mundo sabe que existe el cantón o en qué consiste, que en realidad no es practicado. Se da mm, en el momento, se da en el lugar y hay personas que saben hacerlo. Y nuestra actriz sabía cantar. Por eso tampoco los mapuches tenemos cantantes dentro de nuestra comunidad.
si bien hoy existen porque como están insertos dentro de la realidad chilena, por así decirlo. O sea, dentro de los chilenos los reconocen como cantantes, pero dentro de las comunidades no es que tuviéramos cantantes, porque la más gran parte de la población cantaba. Mm, Era algo que se daba en la ceremonia. Entonces eso también fue parte del rescate de nuestro... Uy, era el poder grabar a la señora Elba, a mi tía, que nos cantara como si fuera la abuela. Y por otra parte, también hicimos ahí una propuesta en la música, que integramos sonidos de instrumentos, pero intentamos irnos por instrumentos que no se escucharan tanto, como la cascahuilla, el curul, como a mí me pasa que siempre que escucho música mapuche, siempre hay un trompe y una turruca. mm, A veces una pifilca, entonces como que dicen mapuche, suena un trompe. Y a mí me no, como que ya es así, pero hay más instrumentos. Entonces con la gente de sonido, tuvimos personas que también nos hicieron la música, con ellos hicimos un trabajo de decir ya, ¿cómo podemos mezclar la música occidental, que son estas guitarras, puede ser piano, teníamos, o cuerdas, lo que fuera, pero con este toque mapuche al ritmo mapuche o el sonido del cultrún. No existen muchas bibliotecas en torno a eso. De hecho, el sonido cultrún lo toqué yo. mm, Así que ahí tuvimos nuestra propuesta de cómo hacer esta mezcla, porque para mí el cine tiene mucho de cuerdas, mm. de música clásica y es lo que le brinda atención. Entonces la idea no era sacar eso, sino como sumándolo a poder hacer una música. Y eso es muy de Miyazaki, que también nos basábamos en él. Yo creo que Miyazaki logra hacer eso con sus películas, en donde hay muchas cuerdas, pero siempre está la esencia de la música japonesa en uno que otro instrumento o en los ritmos, como que esta fusión de estos mundos, que en el fondo es como el cine y las historias nuestras, también se siente en la música. Así que sí, fue pensado de esta forma, fue una propuesta, una apuesta que hicimos, trabajamos mucho. Yo creo que todos los departamentos intentamos hacerlo de forma que fuera armónico, que todos tuviéramos el mismo fin. Y lo otro también es respetar los silencios. Ujú. Entonces esa composición de guitarra que aparece en el inicio y al final, la idea es que fuera pausado porque también se escucha el viento. Entonces el viento, los gallos, los pajaritos, los triuque o los trailers en realidad, no los triuque, los trailers o los queltehues que también los conocen, también fueran parte de la música que compone el sur o el área rural también. Ujú. Quizás no solo el sur. Así que Sí, eso fue todo pensado. fue un bonito regalo, creo, eso, escuchar la música y Y ver esa propuesta. sí, qué Felicitaciones por bonito. eso. Sí, Y qué acá, bonito lo que nos cuentas. de verdad, aquí la gente también reconocía la ruralidad, veía la imagen, porque también la fotografía es muy hermosa. Entonces decían, es como acá, decían, y acá se está perdiendo, decían, porque claro, cada vez las inmobiliarias toman más y más terrenos y cada vez va quedando más reducido el sector rural. Y acá todavía, por suerte, tenemos todavía costumbres, tenemos tradición y tenemos gente que ha vivido toda su vida en el campo. Pero hay falta hacer un trabajo de memoria y quizás también que salgan trabajos como este para rescatar estas historias, pues estas identidades también de estos territorios acá. No existe un cine, no tenemos un lugar donde ver cine, entonces esta plataforma es un aporte para justamente eso. Hay que viajar a La Calera o a Quillota para ir a un cine. Y además es un cine tradicional, ¿no? Del comercial, donde las películas de Hollywood son las que mayormente copan la cartelera, pero este cine nacional nos decían qué bonito ver y me decían qué orgullo ver que hay películas chilenas que son buenas, que nos representan y que cuentan nuestras historias. Creo que Sí, eso... ahí escuchándote me acordé también que otra propuesta que teníamos era que el campo como reivindicarlo, porque la gente que es de ciudad siempre piensa que el campo es frío, y yo lo he visto en películas, como un campo frío, pobre, con barro, con lluvia, y yo mm, decía, pucha, sí, efectivamente hay barro, hay lluvia, hay pobreza, pero no es no es como, solo eso. bueno, la pobreza yo creo que no se nota tanto como en Santiago. Por ejemplo, yo siempre cuento que yo vivía muy lejos de Temuco, vivía a 2 horas, a media hora de la ciudad más cercana, a 3 kilómetros del pueblo más cercano. Entonces, cuando yo llegué allá ni siquiera teníamos pavimento, entonces muy, muy lejos, muy, muy lejos. Y yo veía la tele, de hecho después se nos rompió la tele, tampoco tuvimos tele.
Pero yo todo lo que veía, yo decía, bueno, el negocio más cercano vendía muñecas de estas que vendían en Make, de estas Barbie de plástico que se hundían enteras, Sí. ya, pero costaban 2 lucas en esa época, 1 luca. Entonces yo todos los juguetes que veía en las tiendas, yo sí se los pedía a mis papás, que no tenían mucho dinero, ellos los podían comprar. Pero aquí en Santiago, por ejemplo, voy caminando, veo una hamburguesa que no me puedo comprar, Mm. veo ropa que no puedo tener, veo películas en el cine que no puedo ir a ver, entonces estoy todo el rato como expuesta a cosas que no puedo tener. En cambio, en el campo no pasa eso, entonces la pobreza se vive de otra forma. Somos como todos muy parejos, sí hay periodos en que la gente pasa hambre, es verdad, sobre todo los periodos con malas cosechas, pero es una pobreza muy distinta a la que se vive en la ciudad, según yo. Y uno que es niño tiene tanto espacio para jugar y no sé, pues las hojas de eucalipto eran billetes, entonces las piedras eran monedas y uno era millonario. Sí. Entonces esa, se vive distinto. Y como te decía, barrio, lluvia, sí, sí hay. Pero para la gente de ciudad eso es sucio. Para la gente de campo es algo con lo que uno vive y tener las manos con barro no es algo negativo. Entonces yo me acuerdo de estar mojada, de ir al colegio, secar mi ropa en el fuego y para mí eran espacios muy agradables. Lo que más echo de menos son esos espacios. Yo llego al campo, siento el olor a tierra mojada y me encanta. No sé, despertarse en la mañana con escarcha. Hay paisajes tan bonitos en las zonas rurales que una persona que viene de afuera lo ve como algo negativo. Entonces nosotros éramos como, no, pues rescatemos esto mágico de poder vivir en un área rural y que la gente que vive en el área rural no es una cosa que solamente sean pobres, porque si muchos si ellos tuvieran plata y les dieran 10 millones de pesos para que se vayan a la ciudad, muchos no lo harían. Ujú. Porque hay una especie de encanto por la naturaleza, por tu territorio, uno lo pasa bien, se siente más acompañado a veces que en la ciudad es mucho más hostil. Entonces era como reivindiquemos el campo y ojalá la gente que vea esto, que sea de la ciudad, ya ha pasado, vuelva a extrañar el sur y decir, pucha, así era bonito. Entonces en Mm. este caso, claro, a ustedes les pasó lo contrario, que es como, ay, sí, esta es mi casa, qué bonito ver mi casa. A la gente de Santiago les pasa de repente que es como, pucha, todo eso bonito que se ve ahí no lo tengo acá. Me encantaría volver a mi casa. Extraño mi casa, que ese es el sentimiento que yo creo que todas las personas que llegamos del campo en algún momento tenemos. Yo siempre lo he tenido, nunca me he podido adaptar por completo a la ciudad. Me gustan cosas de Santiago, pero extraño mucho mi casa en el campo. Entonces digo, esos somos muchos, muchos que pensamos, pucha, ojalá llegue el día en que yo no tengo que trabajar y pueda volver a mi casa y retornar a mi espacio, porque ese lugar es mágico y es mi casa y me encanta. Así Mm. que qué bonito, qué Qué bonito, bonito. me gusta mucho. Bueno, entonces invitemos a las personas que están del otro lado ya para no hacerles esperar más, para que puedan ver este cortometraje Meli, puedan conocer y reconocer todas las cosas que hemos ido hablando. Para quienes ya lo han visto, se lo repitan y para quienes no, mándenlo también ahí por redes sociales a sus conocidos, conocidas para que aprovechen de verlo y puedan también valorar el cine hecho por mujeres, cosa que hemos estado trabajando en todo este ciclo y que con esta película damos por finalizado. Así que es una fecha especial donde hemos tenido 5 películas de mujeres de la quinta región y también de Chile, donde hemos visto sus trabajos y su forma de mirar también el mundo y esta apuesta por trabajar historias muchas veces no contadas o poco contadas en el cine o en la televisión chilena. A veces el cine sí, pero no se ve tanto, pero en la televisión definitivamente hay poco espacio para estas historias y es por eso que la Municipalidad de la Cruz, junto con la Unidad de Cultura, tiene que generar estos espacios para poder acercar estas historias y reconocernos como en la diversidad además, en la diversidad que existe en este territorio. Así que te dejo la palabra a Yelén para que tú hagas la invitación a lo que vamos a ver a continuación. Bueno, los invito a ver nuestro cortometraje. Esta es la historia de una chica que está estudiando en Santiago, que migró del sur hacia Santiago y empieza a tener estos sueños o situaciones medio inexplicables y busca la respuesta del por qué o la respuesta le llega a ella más que nada. Los invito a verlos, a poner atención en los detalles, a sentirlo, a pensar qué les pasa a ustedes con este cortometraje y si no entienden, preguntar. No sé si a nosotros, yo siempre digo yo no soy la que debería dar estas respuestas porque mapuche habemos en todas partes.
Entonces, si una persona sabe de la cultura, va a ser cualquier mapuche. A veces son auxiliares, otras veces son las nanas, a veces son profesores, a veces la señora del almacén, estamos en todas partes. Entonces, si no entienden, les recomendamos acercarse o ver qué entendieron. Por ejemplo, aquí me están diciendo que entendieron la parte rural de la inmigración, todo eso. ¿Qué les provoca el cortometraje? Yo creo que eso es lo más bonito. Y luego conversar. Online cuesta un poquito, pero después no sé, se lo podrán mostrar a alguien, podrán conversar del corto y ahí ver qué entendió cada uno. Y eso, la idea es encontrarnos todos en una conversación. Así que invitadísimos, espero que lo pasen bien y que lo disfruten. Y nos pueden seguir en redes sociales, tenemos ahí el Instagram de Meli Cortometraje. También estamos en Facebook y cualquier cosa nos pueden preguntar y todo eso. Así que todos invitados y que lo pasen muy bien y muchas gracias de nuevo por la invitación y muchas gracias a la gente que comentó eso cuando lo vieron en este ciclo de cine porque ya sus comentarios llegaron a nosotros y nos pone muy muy feliz a todos, no hablo solo por mí, a todos, que Gracias. muchas No, gracias. gracias a ti, a ustedes, a quienes lo hicieron posible, por tener la generosidad también de compartir su obra con este territorio, con la Cruz, con su gente y esperamos que sigan haciendo las historias y los cortometrajes, las películas, por ese y tantos equipos distintos que se van a ir formando, que estás recién partiendo en este es tu primer trabajo, digamos, de egresada, así que esperamos más adelante poder ver los que vengan y agradecerte por tu tiempo hoy para poder conversar, que siempre es lindo, es importante y nutritivo ver el otro lado, ¿cierto? No quedarse solo con el trabajo, sino ver todo lo que hay detrás, todas las intenciones y todas las reflexiones que hicieron posible que naciera una película como esta. Creo que ahí también está el valor del cine, hablar con sus directoras y con los equipos. Así que nada, sin más, les dejo entonces ahora con ustedes a continuación con Meli.